podría ser, Listo. podría hacer el intento de salir y volver a entrar. Cuando entras te aparece entrar con video, a lo mejor le dio la otra opción de entrar sin video. Ah, órale. A ver, déjame salgo entonces. Con permiso, Con permiso. Mientras hacemos la presentación, en lo que acomodas a ver si sale la cámara. Bueno, bienvenidas, bienvenidos formalmente a esta sesión del tercer módulo del seminario. En este trayecto por la complejidad, por la decolonialidad, ¿no? Hemos tenido ya varias miradas. En el día de hoy, la intención es darle la palabra de manera directa a un compañero que participa en este seminario, que es el doctor Bilbao Lucas Medina, para que nos plantee el punto de vista sobre la política, la economía, la decolonialidad, desde el horizonte de su propia participación como habitante de Santa Fe de la Laguna y como hablante de una comunidad de Pecha, ¿no? De manera que tengamos el otro lado, digamos, de la moneda, además de la dimensión de la teoría y de lo mestizo, directamente el punto de vista de una investigador desde el punto de vista originario, ¿no? El doctor Bilbao Lucas Medina es justamente doctor en medicina, ¿no? También estudió una maestría en la Universidad Nicolaita y realizó el doctorado con nosotros en la Ecoversidad, ¿no? Para titularse desde su horizonte de conocimiento de la salud tradicional, ¿no? Y el sentipensar, ¿no? Entonces, él en su trayectoria política fue responsable de su comunidad en su momento y siempre ha seguido la trayectoria de defensa de la tierra, de la comunidad, y en el trayecto de lo que ha sido la comunidad de Santa Fe, tal vez alguna o alguno de mayor edad ubique el caso, pero en su momento, en los años 70, fue Santa Fe de la Laguna un emblema de la defensa de la tierra. Incluso por ahí la UNAM realizó una película, un documental sobre la experiencia de la defensa de las tierras en la comunidad de Santa Fe, y actualmente la comunidad forma parte de un movimiento purépecha que se va ampliando por la autonomía, que tiene dos dimensiones. Una dimensión de la autonomía es la que conquistó Cherán, abriendo un hueco legal, ¿no? Y que implica tanto el manejo del presupuesto como la gestión propia de la comunidad, ¿no? Esto es muy relevante para el estado de Michoacán y para el país y para América Latina, porque aunque en algunos aspectos es muy importante o más relevante incluso la autonomía de las comunidades zapatistas, esa autonomía no tiene una condición reconocida, ¿no? Legalmente, sino que es acto producto de la insurrección que las comunidades en los caracoles ejercen el poder, ¿no? En cambio, en Cherán se tiene el reconocimiento de ese derecho a la autonomía. No hay otras comunidades con esa dimensión, pero hay varias comunidades que han ido reivindicando la lucha por la autonomía en el manejo del presupuesto. Y ahí ya se encuentran Pichátaro,
y otras comunidades, Sarantepacua me parece que ya tiene, ¿no? Y Santa Fe está en esa batalla que le ha costado mucho trabajo porque está adscrita a un municipio mayor de poder económico que es Quiroga, ¿no? Y en el conflicto con Quiroga, que no quiere perder, digamos, el presupuesto, se han tenido que manifestar muchas veces los comuneros de Santa Fe de la Laguna, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra al doctor Bilbao Lucas Medina. Está teniendo dificultades, entonces vamos a ahora sí que detener el cuadro negro que habla, ¿no? Por su voz, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarlo como una carga simbólica, ¿no? Y vamos a iniciar. Bienvenido, doctor Bilbao Lucas, es suyo el escenario. Muchas gracias, doctor Reigadas, doctora Guzmán. Saludos a todos, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos. Pues sí es, llamen de chachis, picual shaka, engachisho haka, ari casco cual. Lo que dije en Purépecha, bueno, pues estoy muy contento por la invitación, por formar parte de este seminario, de esta licenciatura, de este programa. Y bueno, pues son tantas cosas, ¿no? Las que uno pudiera decir o las que uno a veces piensa decir, pero a veces la palabra no alcanza. Agradezco de nueva cuenta esta oportunidad para, pues, decir algo que nos pueda servir a todos, sobre todo para el estudio y la acción, ¿no? Todo estudio debe de verse reflejado en una acción concreta. Eso es lo que nos ha enseñado un poco la comunidad también, en el sentido de que, pues, todos sus hijos, sus profesionistas, acudan a la comunidad a servir a la misma comunidad. Eso, pues, es como se pudiera resumir la presentación que hizo Pedro, en el sentido de que, bueno, sí tuve en el periodo de 2007-2010 el cargo y la función de presidente del Comisario de Bienes Comunales. Ese cargo, pues, es el de mayor responsabilidad en la comunidad. Y sobre todo desde 1979, cuando se hace la recuperación de un poco más de 1,000 hectáreas que estaban en posesión de ganaderos, de ricos ganaderos y de algunos agricultores de la vecina ciudad de Quiroga. Es el municipio mestizo, pues. Con todo lo que ello implica, con todo lo que implica una invasión, en el sentido de pérdida de territorialidad, de una usurpación de lo que muchos han llamado el espacio de reproducción cultural, que es la tierra. La comunidad, pues, se alzó en contra de esta situación y bueno, pues pudo rescatar y reapropiarse de ese espacio. Fue todo un movimiento político que implicó, pues, la muerte de muchos compañeros. Finalmente termina con la vida misma del Elpidio Domínguez Castro, que fue el dirigente principal. Pero bueno, para ubicarnos, bueno, más o menos en relación con el asunto también de la decolonialidad, lo que también me encargó el maestro Pedro, desde la óptica propia, pues, y de haber escuchado a todos los demás expositores, profesores, maestros, en este curso que nos han hablado, pues, de muchos autores
que han pues contribuido con sus conocimientos a un pensamiento decolonial. Pues sí, interesaría también y es importante anclar a lo mejor estas luchas o estos conocimientos a las luchas concretas de las comunidades. Y bueno, pues me acuerdo ahorita, por ejemplo, de Enrique Dussel con su producción sobre el eurocentrismo y todo lo que ello implica, ¿no? Aníbal Quijano, por ejemplo, ¿no? Su concepto de raza y la División Internacional del Trabajo como una taxonomía de la población mundial. Otros autores como Arturo Escobar, que se inscriben sobre todo en el análisis de las políticas desarrollistas del capitalismo. Y otros autores, ¿no? Que sobre todo desde Estados Unidos han contribuido a los movimientos sobre los derechos civiles, el multiculturalismo, como Edward Said, Spivak, entre otros, ¿no? Entonces todo eso pues viene, interesa porque a partir de ahí podemos ubicarnos en la comunidad y ver y sobre todo visibilizar o dilucidar todavía la presencia colonial, ¿no? En estos momentos, en la contemporaneidad, pues. Y efectivamente vemos que hay situaciones, instituciones todavía que perpetúan o que siguen reproduciendo el pensamiento colonial, ¿no? Porque a partir de ahí, entonces, podemos explicarnos algunos brotes, pues, digamos, de rebeldía, de contestación a estas instituciones, a estas formas todavía que se encuentran, ¿no? Cacicazgos, cacicazgos comunitarios, la acaparación de tierras por algunos, no digamos latifundios porque el espacio territorial no alcanza pero sí, bueno, sí hay un cacicazgo, pues, tanto territorial como político, ¿no? O lo hubo, pues, en su momento. La escuela, la iglesia, el sistema de cargos que tienen, pues, un origen colonial y que pueden, estar ejerciendo alguna sujeción política al interior de las comunidades, al interior de la comunidad, pues. Sin embargo, y a pesar de ello, pues tenemos también espacios de autonomía o espacios en donde se desarrolla y surge y se guarda un pensamiento decolonial. Y esto es muy fuerte porque cuando hablamos de autonomía, nos referimos no solamente al ejercicio del presupuesto, que ahora pues muchas comunidades ya lo tienen. En este caso, Cherán, pues es un municipio el cual funciona por medio de un consejo municipal, donde tienen representación los 4 barrios, ¿no? Y con ello se hace pues un colectivo, un órgano colegiado, que es el que decide sobre los recursos y su destino, sobre los recursos municipales, pues, que están ya considerados en la Constitución mexicana, pues desde hace mucho, pero no así el presupuesto que bueno, ahora ejercen muchas comunidades que no existía tal cual, por eso esta lucha legal, jurídica, por las autonomías, ¿no? Por el ejercicio del presupuesto directo, más bien diría yo. Porque la autonomía, pues, implica varios espacios, ¿no? Implica, pues, digamos, varias instituciones que hay en la misma comunidad, no solamente el ejercicio, pues, del presupuesto o del dinero,
hay autonomía, pues, en la división política de la comunidad, en la elección de sus representantes, que se hace desde las asambleas de los barrios hasta la asamblea general de la comunidad. Esos espacios, pudiéramos decir, son algunos reductos en donde se guarda la autonomía. Pero esto, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, de una historia de lucha y resistencia de la comunidad histórica, pues, ¿no? Que surge desde el momento mismo de la conquista. Comentábamos en la sesión pasada que el indio nace en 1492 con la llegada de los españoles. Es decir, desde que se establece una diferencia física, fenotípica, al verse, al encontrarse o al verse las caras, pues, dos culturas diferentes, surge el concepto también de indio. Porque bueno, pues antes de eso, pues había nacionalidades, había pueblos, había culturas, ¿no? Algunas con mayor desarrollo, otras no tanto. Pero bueno, la característica fundamental es que pues tenían su propia lengua, tenían sus dioses propios, ¿no? Tenían una organización social propia, característica, pues, y un territorio en el cual se desenvuelve. Si traspolamos estas características a las sociedades actuales, pues entonces nos damos cuenta de que, bueno, pues eran sociedades, pues, modernas, por así llamarlo, pues. Y de ahí, pues, su lucha, ¿no? Su lucha actual por conservar esos espacios. Entonces, pues igual tenemos en la historia pensamientos decoloniales desde Bartolomé de las Casas, Chiapas, por ejemplo, con la defensa de los esclavos indígenas. Y aquí en Michoacán tuvimos a Vasco de Quiroga con su utopía, pues pensada y originada a partir de Tomás Moro. Entonces, pues aquí Santa Fe de la Laguna específicamente se intentó establecer una sociedad nueva, diferente, ¿no? Bueno, eso es lo que nos refiere la historia, una parte de la historia que, bueno, y a veces pintamos a Vasco de Quiroga como el gran benefactor, ¿no? Porque, bueno, su idea era de una convivencia y una organización social más armónica. Ese es por un lado de la cara, pero por el otro lado, pues también forma parte de esa política de conquista espiritual de los españoles hacia los indígenas, ¿no? Sobre todo cuando los congrega, cuando los une en un espacio, pues, reducido, y termina con la forma en que se vivía en ese entonces, ¿no? Que eran comunidades más dispersas, pues porque así convenía a los intereses indígenas, ¿no? La caza, la agricultura de sostén, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, Vasco de Quiroga ya con el solo hecho de querer implantar la utopía de Tomás Moro, bueno, se toma como, pues, un pensamiento, diríamos, decolonial, ¿no? Un proyecto diferente, pues, ¿no? Entonces, desde ahí viene toda esta situación, ¿no? Digo, voy a estar intentando enlazar los pensamientos y los proyectos más innovadores en las comunidades, aparejados con la lucha del pueblo. Entonces, decíamos que el indígena purépecha, o tarasco, pues, porque también en los estudios históricos, sobre todo de los de
inicios de esta era, pues, que inicia con la llegada de los españoles, históricamente o teóricamente o metodológicamente es más correcto llamarnos tarascos, aunque ahorita los movimientos de reivindicación étnica e indígena no aceptan el término. En todo caso, optan u optamos por el término purépecha, pues, pero para los estudios más serios y bueno, pues lo que utilizamos es el término tarasco, ¿no? Ahí hay una traducción o dos, tres traducciones, de hecho forma parte de una discusión todavía contemporánea de cuál es el mejor término, si purépechas o tarascos. Bueno, entonces decíamos que la lucha de resistencia indígena purépecha, pues nace a partir del 94. Ahí por ahí en la historia, brotes de rebelión, pues desde 1521, 25, justamente con la llegada de los españoles a Michoacán, hay una división de la élite tarasca, de los huacusechas, o sea, sí se denominaba el clan que tenía el poder en ese momento, en donde se conminaba diríamos, al emperador, al Cazonzi purépecha, al jefe de ese clan de élite, a que se ahogara y se suicidara al lago en lugar de demostrar, o en lugar de ser humillado pues por los españoles, que esta dirigencia indígena se había dado cuenta del apresamiento del Tlatoani mexica. Entonces acá pues quisieron evitar eso, se conminó al Irecha a que se suicidara, lo cual no hizo. En todo caso, mandó matar a los que lo estaban conminando, en el entendido de que ellos querían quedarse pues con el trono, ¿no? Que solo era una argucia para eliminarlo, sacarlo del camino y finalmente ellos quedarse con el poder, ¿no? Es una historia muy bonita, muy interesante, porque al final de cuentas hay una serie de traiciones entre la propia dirigencia, y el último fue Pedro Cuiniérangari, de ese clan gobernante, el que finalmente pacta con los españoles y entrega al Cazonzi a Tanganzón II, el cual fue asesinado a garrote vil allá en la parte del Bajío michoacano, el municipio de Angamacutiro, ahí en un poblado que se llama Santiago Conguripo, ¿no? A manos de Nuño de Guzmán. Y bueno, esa es la historia de ese momento, y a partir de ahí pues algunas otras rebeliones que ya no registra la misma historia, hasta 1766, donde hay una rebelión en Pátzcuaro, y bueno, que fue sofocada y los dirigentes pues asesinados, ¿no? Un dirigente de apellido Villarroel, que fue exhibido en la plaza central de aquí de Pátzcuaro, para escarmiento pues de futuras rebeliones. Ahí otro brinco histórico hasta la independencia, ¿no? Donde pues hay una participación ya no tan, que ya no aparece pues en la historia. U otro brinco, por ejemplo, hasta 1910, cuando surge la Revolución Mexicana, en la cual pues tampoco los indígenas como tal
pues no hay mucho registro, a menos de que, bueno, después de la revolución y con algunas gavillas que todavía andaban por aquí, villistas, bueno, así se hacen llamar las huestes de Inés Chávez, por ejemplo, o Joaquín Amaro, ¿no? Los cuales, pues incendian algunas comunidades, sobre todo de la meseta, Cherán, Paracho, Páscuaro. Y pues los indígenas oponen resistencia, ¿no? En Cherán, por ejemplo, Inés Chávez tuvo que vérselas con un dirigente indígena de nombre Casimiro Leco, el cual pues algunas fotos de él, el Casimiro Leco aparece con una arracada, que era un símbolo indígena desde antes de la llegada de los españoles, de distinción. Las orejeras, las nariceras eran un símbolo que se les daba a los valientes guerreros, ¿no? O a los capitanes de la guerra. Y Casimiro, pues también aparece con una arracada. Entonces ahí también hay una historia, pues, muy bonita de la resistencia que opone a Inés Chávez. Y hasta hoy, pues, en Cherán se le sigue recordando como, pues, casi como un héroe local, ¿no? Entonces, son partes, pues, de esa defensa del territorio y de la cultura, en el cual estamos inmersos muchas comunidades actualmente, algunas con reconocimiento del Estado, otras sin él, pero que bueno, han venido pues dándole forma a lo que pudiéramos llamar la lucha por la dignidad purépecha, ¿no? Que tiene que ver mucho con el espacio territorial, ¿no? Y con la defensa de la cultura, la lengua, por ejemplo, también es otro de los espacios de resistencia que se ha creado en los últimos tiempos. Entonces, para ir circunscribiendo esto que comentaba Pedro, el actual proceso de lucha y resistencia, pues de dónde nace, ¿no? ¿Cuál es la expresión concreta de este proceso de lucha? Efectivamente, una de ellas, y que ya está siendo aceptada y estudiada por indígenas mismos, pero también por la intelectualidad no indígena, que es la celebración del Fuego Nuevo, o lo que también le llaman el Año Nuevo Purépecha, el cual se viene celebrando desde 1983, iniciada por un antropólogo, un cura, y ahorita vamos a ver de dónde viene todo esto, que se llamaba Agustín García, y él era de las comunidades eclesiales de base, de la teología de la liberación, porque esta teología de la liberación, por ejemplo, es la que retoma la lucha de varios pueblos oprimidos de América, desde lo que se llamó el Concilio Vaticano en los 60s, a finales de los 60s, y cuyo exponente más visible aquí en México, pues fueron, por ejemplo, Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz y Arturo Lona, por ejemplo, ¿no? Y de los actuales, pues está Raúl Vera, ¿no? Pero todo este pensamiento de reapropiación o de reinvención del indígena o del indio, pues bien, también tiene su fuente original en la teología de la liberación.
digo, hay otras más, ¿no? Las corrientes de los movimientos guerrilleros, de las organizaciones político-militares, o el movimiento de acción revolucionaria, que bueno, en los 70s también tuvo muchos episodios, una historia pues también muy trágica porque todos, bueno, la mayoría fueron perseguidos, fueron asesinados y algunos desaparecidos, ¿no? Pero bueno, decíamos que en la celebración del Fuego Nuevo, pues también es una celebración que tuvo como objetivo la reinvención pues del mismo indígena purépecha, ¿no? Y que surge también como consecuencia y en torno al movimiento de Santa Fe de la Laguna por la recuperación de las tierras comunales. Y bueno, esta teología de la liberación, igual que en Michoacán, pues tuvo una presencia o una influencia muy importante en las comunidades indígenas, sobre todo, bueno, recordamos, por ejemplo, que en 1974 se hizo un Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, organizado por otro de los pensadores indígenas, decoloniales, ¿no? Ruiz Maldonado, de Pío Ruiz Maldonado, que fue el organizador y que posteriormente hizo por ahí algunos trabajos con Enrique Dussel. Entonces, también en ese marco, se funda el CIDOC en Cuernavaca, cuya cabeza también era Paulo Freire, con toda esta cuestión de la pedagogía de la liberación, e Iván Illich. Y en el CIDOC, pues, confluyen varios pensadores de la talla, por ejemplo, de Erich Fromm, para justamente ir hablando sobre, pues, esta nueva teoría decolonial y específicamente sobre la liberación de los pueblos oprimidos, ¿no? Entonces, todo ese trabajo se viene realizando, pues, desde la intelectualidad y aplicándose en algunas comunidades, ¿no? Pedro comentaba de que alrededor de la lucha o de este proceso de recuperación de tierras comunales, hay una película que hace la Universidad Autónoma de Chapingo y la UNAM, pero también alrededor de ese movimiento, pues hubo mucho apoyo de intelectualidades mexicanos como justamente Bonfil Batalla y Armando Bartra, por ejemplo. Hubo un encuentro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde estuvo presente Elpidio Domínguez y Reinaldo Lucas, hablando sobre la problemática de Santa Fe, ¿no? Entonces ahí surge un apoyo muy, muy fuerte, muy, muy importante para la lucha de la comunidad, de tal suerte que estudiantes de la UNAM, de la Universidad de Chapingo, hacen presencia en la comunidad para acompañar precisamente a esta en su lucha por la tierra. Eso es muy importante porque ahí también confluyen otros actores políticos que después veríamos en otros movimientos, por ejemplo en el levantamiento zapatista. Estuvieron por ahí, decían ellos, las fuerzas zapatistas de liberación nacional, o también las fuerzas de liberación nacional, junto con otros movimientos, pues, de corte político-militar. Y a partir de ahí, bueno, pues, surgen estas ideas, pues,
socialistas, diríamos, en la comunidad. La organización se ve fortalecida, los espacios de toma de decisiones se modifican, porque previo a eso se decidía, un grupo de notables de la comunidad eran los que decidían pues todo el sistema de cargos y el sistema político al interior de la comunidad. A partir de 1979 se impone la Asamblea General como la máxima instancia de toma de decisiones. Pues a través de una figura pues más democrática, ¿no? Que se implementa pues por esta ideología que ya tenía en ese momento el Pío Domínguez sobre la lucha de clases, sobre el marxismo y toda esta cuestión, ¿no? Entonces se reorganiza la comunidad, surgen los llamados consejos de barrio, que eran nombrados por cada uno de los barrios en ese momento. Este consejo de barrios entendía única y exclusivamente acerca del cuidado del territorio comunal, los bosques, las tierras de labranza que se hacían en común, todo lo que es la protección del territorio, ¿no? Y en ese contexto, pues era un espacio también de ejercicio de autonomía, porque pues las decisiones se toman en colectivo, hay una tendencia a proteger el bosque y a reforestar año con año, ¿no? Hay un estudio de la ENES, de la UNAM, de hace 5 años que hacen los alumnos de la licenciatura en gestión comunitaria de la ENES UNAM, que arroja que Santa Fe de la Laguna ha recobrado un espacio territorial, o el área boscosa, pues aumenta, hay un aumento significativo del área boscosa a partir de 1979. Crece la mancha urbana, pero también crece el área boscosa. Otro de los motivos por la cual se levanta la comunidad en 1979 es justamente el saqueo del bosque de Santa Fe de la Laguna. Para ese entonces en Quiroga había 7 aserraderos que procesaban pues madera, ¿no? Pero Quiroga no tiene un espacio territorial, ¿no? Es decir, no lo tiene, pues su único espacio territorial es la mancha urbana. O sea, nada más lo que es casa, son las casas, pues, pero no tienen bosque, no tienen tierra. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que que esos 7 aserraderos se nutrían del saqueo que le hacían a la comunidad, de tal suerte que lo único que quedaba, y eso fue por lo agreste del camino, de los caminos, fue el cerro que conocemos acá como Cirate, ya, porque todo lo demás, las faldas estaban pues diezmadas, ¿no? Entonces, a partir de 1979 nos dice el estudio, Santa Fe recupera área boscosa. De las 5,168 hectáreas que conforman la comunidad, más de 3,000 hectáreas ya son de bosque. Entonces, eso es muy importante porque, bueno, aquí pudiéramos decir, bueno, es que, como siempre nos han dicho, los indios son revoltosos, no, son flojos, son borrachos. No, pues aquí demostramos que efectivamente la organización comunitaria, uno de los beneficios a mediano plazo fue la recuperación del área boscosa. Y se conserva además el área de producción agrícola, ¿sí? Todo lo que es el llano y la superficie que colinda con Quiroga, pues sobre todo el extremo sur de la carretera, pues toda esa se siembra. Pues, se conservó esa área de siembra
pero se incrementó el área boscosa. Entonces, decíamos que en la comunidad hay espacios de ejercicio colonial todavía, pues dada sobre todo por el sistema de cargos e influenciada por la iglesia tradicional. Pero hay ese otro trabajo que hizo la pastoral indígena, producto de la teología de la liberación. Entonces, para volver a lo que estábamos comentando en relación con los espacios de ejercicio de autonomía, pues es el Año Nuevo Purépecha. Y en el Año Nuevo Purépecha, que inicia a partir de 1983, a la fecha pues ya lleva 30 y... ¿cuántos son? Cerca de 40, ¿no? 40 celebraciones, uno por año. En esa fiesta, los símbolos que reivindican la nueva etnicidad purépecha es la bandera purépecha, que es uno de los símbolos más fuertes ahorita que encabezan la lucha por la defensa de por la construcción de la autonomía comunitaria, pues. Esa bandera surge también alrededor o en el mismo contexto de la lucha de Santa Fe. Es interesante esta historia porque a partir de ese momento surge el pensamiento autonomista, pues, no como tal, no como ahora se pinta con toda esa narrativa autonomista de los derechos de los pueblos indígenas. En ese momento solamente se luchaba por la tierra, de tal suerte que la bibliografía o la literatura de ese entonces lo enmarca mucho como una lucha campesina, una lucha de carácter, una lucha de corte agrario, pues agrarista. Pero bueno, con la creación de la bandera purépecha, entonces empieza a tomar forma, pues, el discurso o la narrativa autonomista. ¿Por qué? Bueno, porque esta bandera simboliza las 4 regiones que conforman el territorio purépecha. Son 4 colores. El verde, por ejemplo, simboliza a la Sierra Purépecha, a la región serrana, todo lo que es Cherán, Paracho, esa región, pues hasta los que conozcan Michoacán, hay una parte que se llama Charapan, por allá, Los Reyes, todo eso sería la parte de la sierra. El color azul representa a la región de la ribera del lago de Pátzcuaro y Siragüen, ¿no? Por el azul, pues, del agua y todo esto. El morado representaría a la región de Zacapu, que nosotros le llamamos la Ciénega de Zacapu. Y el amarillo representaría a lo que es la cañada de los 11 pueblos, o a los que conozcan Michoacán, hay una región que se llama los 11 pueblos, que inicia en Carapan y termina en Zamora, por ejemplo, los márgenes del río Duero. Y son 11 pueblos, pues así se le llama la cañada de los 11, porque son 11 pueblos los que se encuentran a lo largo de las márgenes de este río. Chilchota, Urén, Tanaquillo, Ocumicho, Carapan, Huáncito, Tacuro, no sé si ya sean los 11, pero bueno, son 11 los pueblitos, pues, de la región de Zamora. Entonces serían los 4 colores de la bandera purépecha. Tiene al centro una obsidiana blanca, que es la representación de Curicaberri o nuestro dios del fuego en la tierra. Tiene una serie de flechas que apuntan a las 4 direcciones
simbolizando la defensa que se tiene que hacer de la tierra, sobre lo que llamaban los purépechas antiguos las 4 partes del mundo, ¿no? Es decir, el norte, sur, este y oeste. Así está en la bandera. Solamente estoy pues relatando, ¿no? Lo que es para nosotros los indígenas los 4 rumbos. Una vez hice una presentación de esta bandera en el encuentro de los pueblos de América. Entonces, pues lo que dije fueron de estos 4 rumbos, ¿no? Y después salió el subcomandante Marcos a decir que no, que para los mesoamericanos eran 7 los rumbos. Bueno, ahí pues dije, órale, pues está bien, tú traes arma, yo no. Pero bueno, para esta reconfiguración y reinvención del indio purépecha, la bandera purépecha significa pues esto, ¿no? Todo esto que les estoy comentando surge efectivamente, no estaba en el momento de la conquista esta bandera, había otras cosas pues no que defendían los purépechas de ese entonces, pero para la nueva purepecheidad que surge a partir de la celebración del Fuego Nuevo, la bandera es un símbolo muy importante. Y justamente sobre esta bandera, pues se está ahorita construyendo y fincando todo lo que son los procesos de autonomía, con o sin reconocimiento del Estado. Otro de los símbolos de ejercicio de autonomía y que surge también de esta celebración del Fuego Nuevo es el discurso que hace el orador principal. Hay un consejo que le llaman aquí el Consejo del Fuego Nuevo. Es un consejo, pues, también de notables, ¿no? Que han sido los cargueros de cada una de las comunidades que celebran el Fuego Nuevo. Hay un consejo organizador de cada comunidad y este consejo pasa a formar parte del consejo de los cuidadores del Fuego Nuevo. Esto sí tiene una raíz prehispánica. Había sacerdotes aquí en ese entonces que solamente se dedicaban a cuidar que el fuego no se apagara. Hablamos de Curicaberri, que es nuestro dios máximo principal, y el fuego tenía que estar prendido todo el tiempo, todo el año. Y había sacerdotes que cuidaban el fuego, los famosos curitiechas. Entonces, esto sí viene de la época prehispánica y solamente se apagaba al cumplirse los 18 meses lunares, que son de 20 días y que sumados todos ellos dan 360. Se apagaba los 5 días, que le llamaban de luto, o los 5 días aciagos, el cual servía para la oración y para, ¿cómo se dice? Para conmemorar o rememorar la historia del pueblo de ese entonces. Era cuando los sacerdotes y los caciques o los dirigentes de cada comunidad se juntaban todos para escuchar la voz del Petamuti. Petamuti era el sacerdote mayor, que bien podía ser uno de los sacerdotes del Cazonci o del rey, pues, o el mismo Cazonci. Fungía a veces como Petamuti. Y es el que hacía justicia y llamaba a cuentas a todos los pueblos en estos 5 días. Pasados estos 5 días, donde se ejecutaba a los transgresores, pues, de aquel entonces, que eran a los que tomaban mucho, los jóvenes tenían prohibido tomar, a los adúlteros y a los ladrones. Entonces se les ejecutaba una vez que cumplían o que reincidían hasta por 4 ocasiones. Entonces se hacía justicia de ellos y de los prisioneros de guerra. Y una vez concluidos estos 5 días se encendía de nuevo el fuego.
esto es una reconfiguración. Digo, la relación de Michoacán habla de esta fiesta, ¿no? La fiesta de las flechas, en donde se hacía todo este ritual. Entonces, algo similar es lo que ocurre en la celebración del Fuego Nuevo. Entonces, el discurso del Petamuti, y esto es un ejercicio de autonomía, pues muy bonito, muy significativo, porque todo el discurso es en purépecha. Actualmente los purépechas hablamos con algunas prestaciones del español, es decir, no toda nuestra comunicación se hace en lengua indígena, o sea, hay pérdidas, pues, hay pérdida de la lengua, ya hacemos muchos préstamos o españolizaciones. Aquí el doctor Pedro podrá abundar sobre eso. Él es lingüista y también estudioso de la cultura purépecha. Pero en esa celebración, en esa fiesta, todo el discurso es en purépecha, sin absolutamente ningún préstamo. Y habla un poco del origen del pueblo purépecha. Es decir, la conexión que tiene el pueblo purépecha con sus dioses primeros, que son el sol y sus tíos, las estrellas, o los tirípemes, que eran los tíos del sol. Entonces, ese discurso habla de eso, pero también habla mucho sobre la defensa del territorio, sobre todo del territorio, sobre la defensa del territorio. Como está prohibido grabar ese discurso, en un acto de autonomía está prohibido grabar el videocam. Bueno, ya lo hacen pues ahora, pero porque no se puede estar cuidando a todo el mundo, y más ahora que con la aparición del teléfono celular, pues ya se puede grabar todo. Pero bueno, a ver si algún día podemos hacer un análisis lingüístico del discurso del orador principal, que en este caso sería el Petamuti, del Fuego Nuevo. Entonces, otro de los símbolos del Fuego Nuevo es una piedra. Es una piedra de cantera que en 1983 se tomó de uno de los arcos del convento que está en Tzintzuntzan. Se tomó esa piedra y en ella se va esculpiendo el símbolo de cada comunidad que va celebrando, pues, el Fuego Nuevo, y la cual tiene su característica con base en los oficios que se desarrollan en cada una de las comunidades. Por ejemplo, para Santa Fe de la Laguna, ahí hacemos mucha alfarería de barro. Entonces, el símbolo de Santa Fe en esa piedra es un jarrito, la figura de un jarrito, de una ollita. Y así donde se hacen petates, pues el símbolo se pone el petate, y bueno, de ahí hay varias simbologías. Pues. Ese es otro de los símbolos principales. Y obviamente, pues el fuego, ¿no? El fuego que se enciende y sobre el cual se hace el discurso, y pues la reunión que se hace cuando la constelación de Orión se encuentra en el punto más alto. Se supone que por ahí en las Pléyades, en la constelación o en la constelación de Orión más bien, por ahí está, dice la leyenda, el origen de los purépechas. Bueno, es una leyenda, pues. Entonces, toda esta nueva simbología se hace en torno, y este discurso, a lo que actualmente conocemos como la Cachumbecua. La Cachumbecua es el discurso y la visión purépecha sobre el cual se tiene que construir la nueva etnicidad purépecha.
esta nueva etnicidad como ejercicio concreto del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos. La Cachumbecua habla de 4 pilares fundamentales sobre la cual se tiene que construir la nueva purépecheidad, que es la Juramucua, que es el autogobierno, la Jaroa Peracua, que es el trabajo en común, el trabajo comunitario, la ayuda mutua. Jaroa Peracua es ayuda mutua. Entonces, habla sobre el trabajo que se tiene que hacer en común para la fiesta, para la reconstrucción de las calles, para la defensa del territorio, inclusive porque otro de los pilares es la Purécucua. La Purécucua es, Purécuti se le decía al guerrero en la época prehispánica, Purécuti es el guerrero. Y la Purécucua entonces conmina a todos los purépechas a hacer una defensa del territorio, ¿sí? Ya sea pues, con lo que se pueda, con todos los elementos que hay en la actualidad, ¿no? Jurídica, política, una defensa inclusive, pues, armada, diríamos, ¿no? Pues, Santa Fe acudió a ello en 1979. Esa es la Purécucua, el tercer pilar. Y el cuarto sería la Jacácucua, que es la creencia y el convencimiento de que nosotros tenemos un Dios propio, no el Dios que trajeron los españoles. Entonces, si analizamos cada uno de estos elementos, pues no solamente es la construcción de una nueva identidad o una identidad purépecha, sino es parte de una visión del mundo, de un proyecto, si quieren, también civilizatorio, sobre los cuales descansaría el buen vivir de la cultura o del pueblo purépecha. En este discurso del buen vivir que surge en Ecuador, por allá en el sur, ¿no? Hay por ahí un texto muy bonito de Floriberto Díaz, un indígena oaxaqueño, me parece que fue alumno de Guillermo Bonfil Batalla, no sé, aquí el doctor Pedro nos corregirá, pero tengo entendido que, bueno, y él hace los primeros escritos sobre lo que es la autonomía indígena, en un texto que él llamó comunalismo, el comunalismo en los pueblos indígenas. Comunalismo pues habla de todo este asunto de la ayuda mutua, del trabajo colectivo y todo eso, ¿no? Entonces, hasta aquí quisiera hacer yo un corte para alguna participación y y seguir hablando, si es necesario, de otras cosas, pero la charla pues la preparé hasta aquí, ¿no? Hasta aquí terminaría yo la exposición de este asunto. Y bueno, hablaríamos de cosas ya más concretas en la comunidad de Santa Fe, ¿no? Pero hasta ahorita. Ahí. No sé, Gracias. Pedro. ¿Quién quiere hacer una intervención, una pregunta? Tienen ustedes la palabra, tomen el micrófono. Ruth, Miguel, Octavio, Pamela, Luis, Giovanni, Heréndira, Elizabeth, Pau, Adolfo, Leiva, se anima. La palabra para intervenir o para preguntar.
Acuérdense que construimos juntos, así es que es importante la intervención de cada quien. Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días. En realidad yo quisiera solamente preguntar, ¿cuáles consideraría el compañero que han sido como o que son como los desafíos más importantes que se encuentran en el camino de la construcción de comunidad o digamos, de formas de organización, pues eso, comunales o de autogobierno? Porque, bueno, a lo mejor uno no logra, o sea, el compañero comentaba que ha sido un proceso en el que ha habido la pérdida incluso de la vida de compañeros y compañeras, y entonces, bueno, preguntar un poco eso, cuál han sido como, o cuáles serían como los más grandes desafíos o retos u obstáculos. Y segundo, preguntarles sobre la participación de las mujeres en estos procesos organizativos. Gracias. Adelante, Vilma. Bilbao, tu micrófono, si lo abres. Perdón, sí. Bueno, en cuanto a los retos que se presentan ahora con todo esto, pues es primero que, bueno, no es una vuelta al pasado, ¿no? Porque eso nos han dicho que los indígenas queremos volver al pasado. Queremos, no sé, como vivir en una burbuja, pues. Pero no, o sea, la autonomía es, pues, un proceso tan actual, incluso de vanguardia, pues, ¿no? Para muchos movimientos. Los retos o los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente, por un lado, pues es todo lo que representa el Estado, ¿no? Los partidos políticos, la iglesia, ¿no? Inclusive algunas organizaciones que, bueno, han querido dirigir estos procesos de autonomía, pues. A lo mejor sin esa intención primordial, pues, ¿no? Para montarse sobre el trabajo o la organización de las comunidades, ¿sí? Pero bueno, lo han hecho, pues, ¿no? Otras, pues, han acompañado estos procesos con mucho respeto, pero bueno, hasta eso tenemos, ¿no? Otro de los retos son los programas de gobierno, los programas oficiales de gobierno. Bueno, todo esto ha llegado a dividir a las comunidades, ¿no? Los partidos políticos, las iglesias, de no participar en las movilizaciones, en las marchas, porque bueno, eso atenta contra el orden y todo eso, ¿no? El enemigo a veces lo tenemos adentro, pues, como todos, ¿no? Como todo. Entonces, son estas tres entes fundamentales los que a veces detienen o retienen o obstaculizan el avance de las comunidades, ¿no? Los programas de gobierno, los proyectos, las ONGs, ¿no? Porque ayudan a unos y dejan fuera a otros, les dan recurso a unos y no les dan a todos, entonces eso va minando un poco, ¿no? Sin embargo, las comunidades han sabido salir adelante, pues, sobre todo en los momentos más dramáticos de la lucha de las comunidades. En ese momento hay una unidad, y una solidaridad entre todos, lo cual hace que toda la comunidad participe, inclusive las mujeres. A partir de 1979, como les comentaba, el paradigma cambió. Al implantarse la asamblea comunitaria, las mujeres exigieron participar en un pie de igualdad, pues, con los hombres, ¿no? Los varones. Por ahí en la misma película de la que comentaba Pedro,
Ahí sale Elia Quiris hablando sobre la participación, sobre el derecho que tiene la mujer a participar en pie de igualdad. A partir del 79, las mujeres tienen asegurado su lugar en la participación comunitaria. Hasta ahora no se había dado esta cuestión de que se nombre a una mujer como jefa de tenencia o como jueza de la comunidad o como representante de la comunidad. Sin embargo, los espacios cada vez se han ido ganando por el mismo trabajo, de tal suerte que ahora una de las coordinadoras para el ejercicio del presupuesto directo, o dos, son mujeres, ¿no? Y ocupan como en esa esfera, en ese órgano de dirección, pues, ¿no? De la comunidad. Entonces, la participación obviamente es muy importante. De hecho, cuando en aquellos tiempos del 79 el dirigente tenía que salir, las mujeres lo acompañaban. Ellas pedían acompañar al dirigente para que no le pasara nada, ¿no? Entonces había un primer círculo de seguridad del dirigente que era formado por mujeres, ¿no? Entonces esa es la participación de la mujer y que ha ido ganando estos espacios, ¿no? ¿Alguien más? Yo quisiera preguntarle al doctor Bilbao, ¿cómo es el sistema económico en las comunidades, las relaciones económicas? O sea, ¿cómo viven ellos? ¿Cómo generan su riqueza? ¿Cómo fluye pues el dinero, ¿no? Uh-huh. Bueno, históricamente, por ejemplo, ha habido una agricultura de sustento, pues, ¿no? La siembra de maíz para el uso, para el consumo familiar. Con ellos, pues, se garantiza cuando menos la tortilla y el frijol. También la comunidad purépecha es muy comerciante. Hay mucho migrante intercomunitario, pues, ¿no? Gente que sale a vender el producto de su trabajo, el excedente, a otras comunidades, a veces con el trueque, pero en Santa Fe concretamente, el comercio es uno de los pilares de la economía, el comercio en pequeño, el comercio ambulante, el comercio en la carretera, si ustedes se acuerdan, ahí pasa la carretera nacional. Entonces, a ambos lados de la carretera, ahorita, sobre todo con la pandemia, pues hay mucho comercio ahí de alfarería, de artesanías locales, de otros lugares. Porque antes de la pandemia, pues la mayoría, bueno, gran parte de la comunidad tiene su camionetita con la que va y vende loza a diferentes partes, ¿no? Del estado y del país. Otra fuente de ingresos es la migración de los que se van a Estados Unidos y mandan el dinero a sus familias. Y bueno, pues toda esa economía que se crea alrededor de los migrantes que están en Estados Unidos, ¿no? El trabajo albañil en la misma comunidad por los migrantes, porque cada migrante hace su propia casa, entonces a veces faltan albañiles, pues, para construir más casas, ¿no? Entonces, básicamente esas son las tres fuentes de ingresos, ¿no? Una pequeña parte de profesionistas, maestros, sobre todo maestros, ¿no? También pues contribuyen con la economía comunitaria, ¿no? Básicamente, Octavio. Sí, está bien, sí, gracias. ¿Alguien más? Sus preguntas, participaciones. Bueno, en lo que se animan, si no se anima alguien,
A mí me gustaría comentar y agradecer la intervención del doctor Bilbao, porque pues conociendo el movimiento histórico del pueblo mexicano y de los pueblos originarios, ¿no? Pues es una síntesis muy apretada y un ejemplo de lo que nos decía el maestro Aldo Manuel Muñoz en la sesión pasada, ¿no? La relación entre lo micro y lo macro, ¿no? Porque pues ve uno en este ejemplo la historia de las luchas anticoloniales en una expresión concreta, particular de la resistencia a la ocupación española, lo que implicó, ¿no? Las luchas intestinas, la muerte del Casonzi, la resistencia anticolonial, los procesos de rebeldía indígena, y después cómo se conjugan justamente como en un paralelo curioso con Chiapas, ¿no? La dimensión de las corrientes profundas de la organización popular, la teología de la liberación, la dimensión guerrillera, ¿no? Que estuvo con el Pidio y que estuvo también en el movimiento de liberación nacional, que fue una chispa para el EZ en Chiapas, ¿no? Y la construcción comunitaria indígena, ¿no? Y que yo creo que son fuerzas profundas del largo plazo histórico en Michoacán y en todo México, ¿no? Por otro lado, también esta parte de la decolonialidad ligada a la necesidad de, como decía Walter Benjamin, peinar la historia a contrapelo, en este caso desde el punto de vista indígena, ¿no? Porque así como se mira cada momento de la historia desde el punto de vista hegemónico, pues necesitamos verlo desde el punto de vista de los subalternos que nos comentaba el doctor Esteve Morera, ¿no? Y nos queda la relación de Michoacán, ¿no? Pero la relación de Michoacán, como todos los documentos, tiene que ser peinado a contrapelo, ¿no? Y todavía no existe esa interpretación. Un esfuerzo hace apenas unos años, ¿no? Fue traducir la relación de Michoacán al purépecha, ¿no? Pero falta la lectura de los dibujos, que en toda América está haciendo una vía semiótico-histórica fundamental, porque en los dibujos se expresa más la verdad originaria que en los textos que pasan por el tamiz de la espiritualidad cristiana y colonial, ¿no? La perspectiva del dominio colonial. Y también cómo se repeina toda esta historia de la colonialidad, lo sugirió un poco el doctor Bilbao, ¿no? Pero como aún personajes que sin duda tienen un valor, ¿no? Incluso en el plano ético-político, como Vasco de Quiroga, pero también esa expresión de la sujeción y de la conquista espiritual, o sea, son personajes y realidades que duran hasta nuestros días, porque la división en oficios de Quiroga sigue siendo parte de la vida de las comunidades indígenas de Michoacán, y muy en particular en la zona de la Ribera del Lago, donde se ubica Santa Fe de la Laguna, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y también lo que plantea el doctor Bilbao me parece un ejemplo de esto que Silvia Rivera Cusicanqui, esta intelectual aymara y además mujer, ¿no? Y además que tiene una opción no heterosexual de vivir la sexualidad, ¿no? Ella habla de los chichi, ¿no? En lengua aymara, que es como la dimensión de lo mestizo, ¿no? Donde ella dice,
pues no hay una pureza de lo indio, porque pues desde el impacto de la modernidad hay un contacto, ¿no? Que modifica todo, impacta lo que hoy llamamos originario, que llamamos indígena, en realidad ha pasado por todo el tamiz de la modernidad, en algunos casos desde hace 5 siglos, en algunos más recientemente, como en el Amazonas, ¿no? Pero se integra en realidad una dimensión en lo mismo originario, que es ya también mestizo, ¿no? Y cómo repensar lo indio en esta parte, no solamente de dónde viene la corriente o de la lengua, sino también en una construcción ya intelectual política, ¿no? De esta defensa de la tierra, del territorio, de la dimensión cosmoperceptiva, de vínculo con todos los seres, ¿no? De construcción de la autonomía, de lo que le expresa el doctor Bilbao como un ejemplo de este proceso complejo de construcción autonómica al que finalmente queremos llegar todos los países y movimientos sociales de las corrientes comunitarias, democráticas y socialistas, ¿no? Entonces, creo que hay mucho entretexto, ¿no? En la exposición aparentemente sencilla del doctor Bilbao, y agradezco mucho la intervención y la precisión de su decir, porque es como una ejemplificación con todo un subtexto, pero expresado de manera muy accesible, muy sencilla, ¿no? Y bueno, yo le quiero hacer una pregunta a raíz de toda esta exposición, y es, ¿cómo consideras, Bilbao, que se puede avanzar en el proceso de relación entre lo originario y lo mestizo en sentido no sino en el sentido puro del país, ¿no? En este momento, con respecto a pueblos como el purépecha, que tienen esta tendencia, pero que a la vez se juntan y se separan con el movimiento regional o nacional, ¿no? Y que sucedió también con el EZ y la Sexta, porque aunque en el origen la Sexta convocó a la comunidad nacional, la propia perspectiva de la Sexta, su idea del poder, ¿no? Relacionada con visiones como la de Holloway y otros, ¿no? Hizo que se hiciera esta expansión nacional y este recorrido, pero luego a la hora de recoger la misma concepción dice no vamos a organizar, no vamos a dirigir, somos retaguardia, no vanguardia, y entonces todo ese esfuerzo, una gran parte se dispersa y se difumina, y queda otra vez como en un proceso autonómico paralelo, ¿no? El de las comunidades de los caracoles. Y en el caso de Michoacán, cuando vemos fenómenos como el reciente, ¿no? Del proceso electoral con toda justificación, ¿no? y razones, ¿no? Que el movimiento purépecha pide no hacer elecciones en una gran parte de las comunidades, ¿no? Porque están, digamos, fuera de la lógica de los partidos, por lo mismo que expresa el doctor Bilbao, ¿no? De que construyen desde adentro, ¿no? Pero cómo se pueden conjugar y potenciar las dimensiones regionales y nacionales y la dimensión étnica propia, un poco como decía alguna vez teóricamente, pero que en la realidad concreta es mucho más complejo, decía el doctor Héctor Díaz Polanco, ¿no? Que es uno de los pilares, digamos, del pensamiento teórico de las autonomías indígenas en América, ¿no? Y que intervino en distintos procesos como el de Nicaragua, ¿no? Entre otros, ¿no? Junto con varios intelectuales más, ¿no? Pero él decía, ¿cómo podemos hacer un movimiento desde adentro de la comunidad que haga construir la autonomía, y un movimiento desde afuera
que potencie la vida democrática de la comunidad, ¿no? Es decir, un proceso que sea justamente autónomo y no heterónomo, ¿no? Es decir, que no venga de fuera, que no se le dicte a la comunidad indígena el qué hacer, pero que como que confluyan en los movimientos la perspectiva de cada grupo étnico nacional, ¿no? Con la región y con el país en las corrientes profundas de liberación. Entonces, pues es una pregunta un poco densa, ¿no? Pero me gustaría saber tu punto de vista. Sí, pues, podrían ser pues varias respuestas, ¿no? Varias cosas. Comentaba yo que Santa Fe, por ejemplo, en 1979 y todo el proceso de esta retoma y defensa de las tierras comunales, tuvo un apoyo muy importante por parte de la sociedad civil, diríamos, de aquellos entonces, ¿no? De la comunidad intelectual y todo eso. Así ha caminado Santa Fe y esa es una de las lecciones que nos ha dejado este proceso de lucha, ¿no? Que no se puede solamente la comunidad salir, o sea, solamente con los meros recursos y esfuerzos de la comunidad por sí sola, no se puede avanzar mucho. Esta es una de las lecciones que nos deja 1979, por ejemplo, que hay que caminar con organizaciones, que hay que hacer alianzas, pues, estratégicas, ¿no? Esa es como una primera respuesta, ¿no? Luego, la sexta, ¿no? La sexta declaración y posteriormente la otra campaña, ¿no? Tiene que ver mucho porque ese es como el planteamiento actual del camino de las comunidades, ¿no? Entonces, la sexta, pues sí, convoca sobre todo ahí utilizan mucho los términos de los movimientos, las personas más humildes y sencillas, ¿no? Dice. Entonces es una invitación pues a trabajar abajo, a trabajar desde la comunidad, a fortalecer la visión indígena y en ese sentido le deja el espacio de la vanguardia, por así decirlo, a las comunidades indígenas, ¿no? Santa Fe es firmante de la sexta declaración y y bueno, como tal, pero no solamente por esta invitación que hace la otra campaña, sino previo a eso, el Pidio una vez, en este marco, invitó a no votar, ¿no? Bueno, en la comunidad se tomó el acuerdo de no votar en ese momento. Aunque después y como parte de estas contradicciones pudiéramos decirlo, después hace alianza con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Cuando era candidato a gobernador del estado para algunos puestos, sobre todo en el gobierno municipal. Me acuerdo que tuvimos 2 regidores en 2 periodos consecutivos que iban casi por la libre, ¿no? A ser regidores en el municipio. Pero es ¿cómo lo llamaba un amigo? Es como el trabajo en la comunidad, la lucha de las comunidades no es lineal, pues, así como el discurso tampoco es lineal, sino tiene como un giro, ¿no? Como esta idea de lo circular, pues, ¿no? Es decir, no se dicen las cosas tan directamente, sino como que le dan vuelta a las cosas para ir dándole oportunidad al que escucha de ir cayendo por sí solo, ir haciendo la conclusión. Y la lucha refleja ese pensamiento circular. No es solamente yo, sino bueno, tengo que buscar y en algún momento tiene que entrar otro actor
externos si es necesario, para después nuevamente la comunidad agarrar más oxígeno y definir el rumbo, ¿no? Con mayor claridad. Entonces, por eso a veces, como sucedió, y eso lo quería dejar para el final, como sucedió en esta última etapa, en la cual se consigue el presupuesto directo, no como una dádiva del Estado, no como un reconocimiento al derecho que ya está en la Constitución, que ya está en las leyes estatales, por ejemplo, no como parte de, porque aún y con todas esas leyes, el Estado mexicano en su conjunto le negó en la práctica durante 4 años y después de varios procesos jurídicos, inclusive, comentábamos la vez pasada, una toma violenta de la presidencia municipal en donde se destruyó la presidencia municipal. La presidenta municipal tuvo que salir por la azotea. O sea, a ese nivel tuvo que llegar la comunidad para conseguir el presupuesto, ¿no? La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó 2 veces, bueno, 2 veces el reconocimiento de este derecho, ¿no? En 2 ocasiones llegó esta controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales se ganaron jurídicamente, y tiene que ver también esta alianza que se teje tanto con movimientos y colectivos que no son propiamente de Santa Fe. En este caso fue el colectivo Emancipaciones el que dirigió y el que hizo todo el trabajo jurídico, y el trabajo político se tuvo que hacer alianza con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. A pesar de que sabíamos que estas 2 organizaciones no comparten pues la visión de la lucha de los pueblos, son 2 visiones diferentes. A pesar de ello, la Asamblea Comunitaria dijo, bueno, políticamente nos vamos a aliar con el Consejo Supremo y jurídicamente vamos a tener que hacer la alianza pues con el colectivo Emancipaciones. De hecho, hasta el mismo discurso se presta pues a veces para la ironía, o no sé cómo se llama, pero decía, vamos a utilizar a los 2, en lugar de que ellos nos utilicen, vamos a utilizarlos nosotros a ellos, ¿no? Esta es como un poquito la lógica pues, de la comunidad desde el 79. Como ya sabemos que muchas organizaciones efectivamente se montan para pues jalar agua para su molino, en este caso el Consejo Supremo, pues pues haz de cuenta la comunidad como que le puso muy cara la cuestión, ¿no? Entonces esa es la lógica, esa es más o menos lo que pasó con este episodio de lucha de la comunidad, que finalmente pues logró hace días estos vericuetos administrativos, fiscales, también eran todo un reto para la comunidad. Todavía no se llega al otro reto, que es la administración, pero el principal reto fue pasar estas trabas fiscales. Por ejemplo, tenían que tener un registro fiscal en el servicio de administración tributaria, tenían que tener su RFC y toda esta cuestión para que pudieran pues puedan liberarles el recurso a la comunidad. Entonces apenas se va a hacer la primera administración. O sea, hubo muchas trabas, y en este sentido el Estado mismo tiene un entramado administrativo, jurídico y político dirigido específicamente a obstaculizar la autonomía de las comunidades. Eso es también lo que hemos aprendido. No sé si más o menos contesté la pregunta, Pedro.
Creo que esta cuestión de la relación con el municipio de Quiroga, con el colectivo mestizo de emancipaciones jurídicamente y con el Consejo Supremo como parte de estas estructuras de mediación desde el Estado, contestan plenamente. Muchísimas gracias. Y creo que José quiere hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias, doctor. De verdad que escucharte siempre es muy grato. Todo ese saber y conciencia, y como comunero que eres, como intelectual orgánico de la comunidad purépecha. Ay, te voy a hacer una pregunta bastante desagradable, para variar, ¿verdad? Pero bueno. Fíjate que tuve la experiencia de conocer cuando estuve en Eslovenia a la comunidad Blackfoot de Canadá. Y la verdad es que tengo una incertidumbre, quisiera oír tu opinión. ¿Cuál sería la diferencia entre una comunidad indígena autónoma en México y una reservación indígena en Norteamérica o en Canadá? O sea, ¿cómo evitaríamos ese riesgo? Que yo lo veo como un riesgo, ¿no? Porque la experiencia de esta comunidad de primer mundo, por supuesto, no son indígenas de tercer mundo, son indígenas de primer mundo, donde tienen un recurso muy amplio del gobierno, y están aislados, pero hay una autodiscriminación, pues, o sea, no lo digo ni peyorativo, ni positivo, ni negativo, solamente digo, ellos permanecen, no pelean por su autonomía en un sentido político ni nada, ¿no? Tienen todos los bienes, seguridad social, vivienda, apoyo médico, cantidades de medicamentos que necesiten, etc. Me preocupa a mí en este sentido, ¿cómo sería la diferencia? Después imaginemos que todas las comunidades tienen su autonomía, y ¿cuál sería esa diferencia? Si está muy jalada de los pelos la pregunta, también mándame la fregada, no te preocupes. No, para nada. Fíjate que en alguna reunión ahí que tuvimos en el Congreso Nacional Indígena, justamente creo fue ahí no sé si en la Escuela de Antropología de tu escuela o en el Museo Nacional de Antropología de Historia, algunos de esos espacios. Y comentábamos justamente esto, ¿no? Esta cuestión de las reservaciones indígenas, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y decían ahí varios, digo, yo nunca he ido a Canadá, pues, ni nunca he ido tampoco a Estados Unidos, pero decían ahí, caray, si ya con que tuviéramos lo que tienen las reservaciones indígenas de Estados Unidos, ¿no? Nosotros estamos peleando porque se reconozca nuestro derecho a la libre determinación. Y allá en Estados Unidos y Canadá ya lo tienen de facto, ¿no? Lo tuvieron desde el momento de la colonización. Sí, los masacraron, hay una historia muy cruel ahorita, ¿no? En redes sociales sobre lo que pasó con los niños de Canadá, ¿no? Con este proyecto educativo de internados y todo esto, ¿no? Para desaparecerles su memoria histórica, ¿no? Pero bueno, ellos cuando menos tienen el reconocimiento territorial a organizarse, y bueno, tú lo comentas, ellos reciben un presupuesto desde hace mucho, ¿no? Sin necesidad de que lo hayan peleado ellos, pues, ¿no? Como ahora se hace en México. Entonces, ahí los compañeros comentaban, bueno, pues ya con que tuviéramos eso, ¿no? Claro, así pues de bote pronto, ¿no? Habría que analizar mejor toda esa situación, porque tengo entendido que uno de los medios de subsistencia de algunas naciones indígenas de Estados Unidos, por ejemplo, es la instalación de casinos, ¿no?
y la operación y administración de casinos, con todo lo que esto trae, pues, ¿no? El vino, la prostitución, el alcoholismo, la mendicidad, todo esto, ¿no? Propia de sistemas capitalistas, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando menos tienen eso, nosotros no tenemos ni eso, pues, ¿no? Claro, las luchas se desarrollan de diferente manera, pues, ¿no? Acá hay una, sobre todo en lo que es la construcción de las autonomías indígenas, hay una lucha ética también, ¿no? Hay una lucha ahí, muy arraigada de esta concepción de servir, ¿no? Y no servirse, de mandar obedeciendo, de bajar y no subir, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos principios zapatistas, ¿no? Sobre el cual se construye el buen vivir o las autonomías o todo esto, ¿no? Entonces creo que la lucha también tiene un carácter ético, pues, ¿no? Y bueno, esas serían las cosas que yo establecería como diferencia entre allá y acá, ¿no? Entre las autonomías de allá. Y pues esta negativa por parte del Estado mexicano de reconocer a las comunidades, ¿no? Hay esa intención, pues hay esa intencionalidad por parte del Estado a no reconocernos. Cuando menos hasta antes del zapatismo, antes del 94. No se oye. También en el 2019 estuve con un grupo Hopi en Arizona y por ejemplo, todos sus usos y costumbres, su lengua, sus prácticas, pues las conviven, las comparten como parte del capital, ¿no? Las venden, pues. ¿Sí? Uh-huh. El caso de la gente que decía de Blackfoot de Canadá, pues sí, o sea, tienen muchísimo apoyo, muchísimo, más de lo que te puedes imaginar. Creo que o sea, les dan $4,000 de beca a las personas que son consumidoras de adicción, que tienen algún tipo de adicción, y $4,000 a la mamá para que cuide al otro, y tienen un ingreso de $8,000 con un solo adicto. Hay familias donde hay 2, 3, no sé, a diferencia pues de esa desolación que yo percibo, ¿no? Que percibo cuando están corriendo un temazcal, y no sé, ver aquí cualquier fiesta, cualquier reunión del Corpus, el corazón de la gente, pues, el corazón de la gente, el corazón del repartir, del ser, del vivir, ¿no? No sé. Tal vez estaría bueno que tú y yo y los que quieran sumarse hagamos un recorrido por experiencias en reservaciones, también en Argentina, ¿no? O sea, no solamente ver para el norte, sino también movernos un poco al sur y ver diferentes cuestiones, toda esta condición de la cuestión económica, pues el nivel de estar en un sistema capitalista y pues no sé, estoy vivo en una comunidad purépecha y no la cambiaría, no cambiaría nunca su pobreza, ni su ignorancia, ni todo lo que se dice de fuera de una comunidad por una comunidad norteamericana. Ni la más exitosa, ni la que tiene más recursos, ni la que está mejor pagada. Discúlpame, ya sé que yo yo ya sé que yo soy no pobre, pero de todos modos, la opacidad de su mirada, el decir soy indígena, pero no reivindicado, es indígena porque así le dijeron que tiene que ser, ¿no? No sé, no por identidad, no lo puedo expresar, pero pues sí sería bonito poder ir a dar un paseíto y ver si es cierto que solo el dinero
la salud, la educación y todo eso, desde una perspectiva decolonizadora, pues sí sería lo más importante. Ya Pedro me está echando miradas de pistola. Ahí te va, compadre. Muchas gracias. Gracias a ti, sí, vamos. Sí, hay por ahí, como dato adicional, pues hay por ahí ya una relectura de la relación de Michoacán. Bueno, de todo ese episodio. Se llama, está en inglés, pues no está en español, se llama como algo así, releyendo la conquista, rereading the conquest, algo así se llama. El autor es Krippner y Martínez, por ahí yo lo tengo, no sé si quieren que se las comparta, pero es justamente lo que comentabas, Pedro. Y lo comparte en el chat de WhatsApp, que ahí se queda, para que quien quiera consultarlo lo pueda consultar, ¿no? Sí, y bueno, Krippner dice que también Vasco de Quiroga fue un conquistador, que tuvo fue aliado principal de Nuño de Guzmán para la sujeción, pues, del pueblo purépecha, ¿no? Y habla de la traición de Pedro Cuinirángari, que al final de cuentas pacta con el Estado español, o bueno, con los invasores, para que él sea reconocido como Casonzi, ¿no? En los primeros capítulos habla de esto. Pero sí hay ya un documento ya, que habla sobre eso. Lo que antes era una intuición o algunas lecturas aisladas, pues ahora ya está con mayor claridad ahí. Gracias. No sé, estamos acercándonos a la hora del cierre. Si alguien quiere compartir palabra antes de cerrar sesión. Sí, buenos días. Adelante. Mi pregunta y mi reflexión sería en relación al porcentaje de participación que hay en la comunidad purépecha con la mujer. O sea, esta situación de abrir caminos en relación al tema político, electoral y la participación de la mujer en el proceso de toma de decisiones de las comunidades, hasta dónde encuentra sus desafíos y qué visión, digamos, de igualdad hacia la violencia política que se presenta en las comunidades está considerada y por dónde podría ser el camino para seguir avanzando en igualdad de posibilidades en los derechos participativos y en la toma de decisión. Gracias. Yo creo que aquí puede hablar el doctor Bilbao un par de datos que creo que pueden ayudar a la intervención del doctor Bilbao y a tu pregunta, Ruth. En el caso de la mayoría de los pueblos de Michoacán, pues la tierra está en manos masculinas, ¿no? Y entonces eso es una cuestión estructural económica, ¿no? que plantea toda una dificultad, ¿no? Y por otro lado, la parte de la participación es una cosa y la parte del reconocimiento es otra, ¿no? Por ejemplo, en Cherán, la construcción de la autonomía tuvo muchísimo que ver en el momento de inicio con las mujeres, ¿no? Pero después ya los giros del consejo pues son otra cosa diferente. Adelante, Bilbao. Sí, pero efectivamente en Cherán las que inician son las mujeres, ¿no? Tanto así como un porcentaje, pues estaría yo dando datos totalmente imprecisos, pero sí puedo decir, por ejemplo, en las comunidades indígenas, por ejemplo, hay mucha información, y luego se hacen cursos o talleres o pláticas sobre, por ejemplo, sobre salud sexual y reproductiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer, el derecho al aborto, todo esto, ¿no? Sobre todo por ONGs. Bueno, con eso quiero decir que sí hay una
iniciativa de las propias mujeres a ir retomando algunos aspectos tanto de su propia vida familiar, personal familiar, pero también comunitaria, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? En Arantepacua, por ejemplo, la comandanta de los cuaris o de la guardia comunitaria es mujer. En Santa Cruz, Tanaco, por ejemplo, se acaba de nombrar a un presidente del Consejo Comunal que es mujer, ¿no? Claro, ahí hay algunas imbricaciones de Morena, por ejemplo. Ella era la que pues coordinaba todos los apoyos federales. Entonces con eso pues logró cierta presencia en la comunidad y eso le valió para que fuera nombrada pues, ¿no? Como presidenta del Consejo Comunal de Santa Cruz, Tanaco. En Nurio, por ejemplo, ha habido ya casos en donde ya no es un jefe de tenencia, sino una jefa de tenencia. En Calzoncin, me parece también que parte del Consejo Comunitario está también, hay una fuerte presencia de las mujeres. Nanaviki, que luego también algunos de ustedes la conocen, que es también médica tradicional, es parte de ese consejo, ¿no? Y así, por ejemplo, la mujer ha ido ganando sus espacios. En Santa Fe de la Laguna, a partir de 1979, se les reparte a las comuneras un espacio más o menos de 30 hectáreas para que ellas produzcan, que es exclusivamente de ellas, para ellas, y trabajado por ellas, pues también. Claro, o sea, acompañadas pues de los maridos, ¿no? Pero la tierra está a nombre de ellas, de las comuneras. Entonces, son como ejemplos, pues, ¿no? De esta participación. A veces, ¿no? Así más o menos, te podría contestar, Ruth. No sé si más o menos queda por ahí, contestada la interrogante, ¿no? Doctor, ¿y habrá alguna implicación, bueno, un impacto con la cuestión de la migración, sobre todo la gente que se va a trabajar a Estados Unidos y que también tiene un impacto en el trabajo de la tierra y toda la toma de decisiones por parte de las mujeres? Pues en este caso se queda la mujer, pues, ¿no? A cargo de toda la dinámica familiar. El que migra, igual sigue cooperando acá todas las fiestas, sobre todo en las fiestas, la cooperación sigue ahí. La mujer, se queda a cargo del cuidado de la tierra, de la casa, de los hijos y todo eso, ¿no? Sin embargo, para el ejercicio político, pues igual tiene los mismos derechos, ¿no? Que una mujer que tenga acá a su marido. No sé si a eso te refieres, José. Sí, a eso me refería. Si el hecho de que el marido no esté, o esté en este caso trabajando fuera, le otorgaba poder de decisión a la mujer en el sentido político. Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, antes la mujer se recogía a la casa de los suegros cuando el marido se iba. En este caso ya no sucede eso en la comunidad. La mujer se queda en la casa, el matrimonio donde vivía con su esposo y ahí se queda, ¿no? Ya no se va a la casa de los suegros, ¿no? Por ejemplo. Bien, pues muchas gracias, estimadísimo amigo, compadre, doctor Bilbao, por esta exposición y por estas respuestas. Creo que llevó a un punto concreto que siempre es muy importante, ¿no? Cómo concretar las discusiones y también cómo ejecutar la acción política en la práctica. En nombre del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y del Frente Popular Francisco Villa, agradecemos mucho tu intervención y justamente les recordamos a todas y a todos los participantes
que la sesión de lunes es para la construcción colectiva y que cada quien debe presentar o un pequeñita escrito de una media cuartilla, una cuartilla, o un audio que grabe o un video, ¿no?, que nos presente, pero la idea es compartir y construirnos y también aprovechar, si nos da tiempo el lunes, de comentar propuestas que quieran para lo que sigue del seminario, de los otros, las 2 sesiones que faltan de este módulo y los otros 7 módulos, qué correcciones debamos hacer, ¿no? Porque pues la idea, justamente en la tradición purépecha hablamos de Jorén Guarini, ¿no? Aprender y aprenderse, ¿no? Enseñar y enseñarse, tanto a sí mismos como en colectivo, ¿no? Entonces, pues lo que consigamos de este seminario, de esta licenciatura en Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Intercultural, no depende ni de nosotros, ni de los ponentes, las ponentes, sino de todos como comunidad. Entonces esperamos que sea una participación muy puntual y nutrida para que avancemos construyendo juntas, construyendo juntos, ¿no? Entonces, pues nos vemos el lunes y otra vez muchísimas gracias a todas, a todos los que están presentes y en especial al doctor Bilbao Lucas Medina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Buenos días. Buen fin de semana.